El bosque de agua está en el centro de la megalópolis del país. El 80% del agua de la Ciudad de México se genera en el bosque de agua. El 100% del agua que se consume en la ciudad de Cuernavaca se genera en el bosque de agua. Y buena parte del agua que se consume en el Valle de Toluca viene del bosque de agua. Esta región es fundamental para nuestro país, pues resguarda mucha cultura, mucha historia, tradiciones, costumbres y obviamente nos da muchos beneficios directos e indirectos a toda la gente que vivimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la zona metropolitana de Toluca, en la zona metropolitana de Cuernavaca y demás regiones pobladas del estado de Morelos, por lo que esta zona es de seguridad nacional para México. Podría decirse que el bosque de agua es el bosque más importante del país. Es el principal benefactor a la región más densamente poblada del país. Cerca de la quinta parte de la población de la República Mexicana depende de este bosque. Gracias a que todavía tenemos estos espacios naturales que nos generan oxígeno, que capturan dióxido de carbono, que captan agua, etcétera, etcétera, todavía puede funcionar la región más poblada de nuestro país. Yo creo que si hubiéramos respetado más todas estas montañas que rodean a la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Popo, el Ixta, el Tlaloc, el Teposteco, Ajusco, Desierto de los Leones, hasta Villa del Carbón, no habría habido necesidad de traer el agua de los embalses, de las presas que están en el Estado de México y Michoacán y que actualmente aportan casi 40% de la demanda de agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Se busca enfatizar el cuidado de esta región, a pesar de que en su interior existen muchas áreas naturales protegidas, decretadas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel privado, e incluso hay áreas protegidas comunales y ejidales. Pero bueno, todos estos decretos de áreas protegidas no han sido suficientes para detener el crecimiento de la mancha urbana. Por eso es que debemos llamar la atención para reconocer la enorme importancia social y ambiental del bosque de agua y promover así su cuidado y aprovechamiento sustentable. Todos los pueblos antiguos, babilonios, todos donde había agua, pues allí se establecían. Y aquí también los pueblos otomíes se establecían cerca de un manantial para que tuvieran por mínimo el agua para tomar. Bueno, era tan importante el agua que, por ejemplo, aquí tenemos varios lugares que se llaman pochideje. Pochi quiere decir agua que se junta y deje es agua. Entonces ahí tenemos 3 lugares que se llaman pochideje y otro también parecido, chantedeje. Chantedeje quiere decir el bosque con bastante agua. La situación que el agua es la vida, ¿sí? Sin agua todo perece. Sin agua nos extinguiríamos, ¿no?
estas cordilleras son afluentes del río Lerma. Del lado del Valle de México es el Pánuco, del lado del Valle de Toluca es el Lerma, donde mandamos también manantiales que por inercia hacia esa zona caen y que es importante que de igual manera lleguen puros. Algo que tienen los Altos de Morelos, que captan el agua. Se llenan los mantos acuíferos y las personas que viven en las zonas centro y sur de Morelos aprovechan esos escurrimientos de agua. No viven en el bosque, pero aprovechan del bosque estos recursos. Somos el proveedor de agua del río Cuautitlán. Entonces, si somos un proveedor de agua natural, pues tenemos una riqueza que conservar. Bueno, una de las funciones importantes del bosque es primero que atraen la lluvia, otro que enfrían el planeta, otro que suministran agua a la ribera de las montañas. Cuando tenemos un ecosistema sano, esto quiere decir que el agua va a sentirse atraída para tener una mayor precipitación. Las nubes buscan humedad y esta humedad se va a retener en estos ecosistemas que generan sombra, que tienen muchas plantas. Entonces ahí va a haber todavía más lluvia, es como un ciclo virtuoso. Cuando llueve, esta agua pues obviamente va a ser utilizada por los diferentes organismos, por las plantas, para su crecimiento, para llevar a cabo la fotosíntesis, pero más o menos un 40% del agua que llueve en estos ecosistemas pues se va a lograr infiltrar, va a lograr ir corriendo despacito, por gravedad, de manera superficial o subterránea, y esta es agua que nos va a permitir ser aprovechada. Uno de los organismos que son más sensibles a la calidad ambiental y específicamente a la calidad del agua es el ajolote. En esta región podemos encontrar Ambistoma altamirani. Es una especie que se puede considerar bioindicadora porque dependiendo de la calidad del agua donde habita, cambia su cuerpo. Y podemos encontrar ajolotes en los arroyos, es un indicio de que la calidad de esa agua es bastante buena. El concepto de biocultura es una serie de ideas y nociones respecto a la imposibilidad de creer, pensar, asumir que naturaleza y cultura están separados. De repente nos han dicho que bueno, en la naturaleza están los árboles, está el desierto, está el bosque, está la taiga, está el océano y que ahí no hay cultura, ahí es el espacio de la naturaleza, de los animales salvajes, de las plantas, de los seres que no son humanos. Mientras que el espacio cultural es el espacio social, las ciudades, los pueblos, las comunidades, que es ahí donde los seres humanos se reproducen, hacen política, hacen economía, ritualizan, se pelean, hacen guerra, etc. El concepto de biocultura vino a revolucionar o a poner en crisis esta separación naturaleza y cultura y decir que tanto la naturaleza está muy afectada de espacios, elementos culturales y sociales, como la sociedad misma tiene un fuerte componente natural, de tal suerte que es ahora un aporte teórico muy interesante para decir que en efecto la tierra es una casa y es una casa común y que como cualquier casa debe ser protegida, defendida, preservada. Tenemos conviviendo con la Gaia, con el Abya Yala, con la Madre Tierra, como cada quien le quiera decir, miles de años. Por lo tanto, estamos muy imbricados unos con otros y no somos ajenos a la naturaleza y ella tampoco, por supuesto, es ajena a nosotros. El día de San José, que es el 19 de marzo, vamos a pedir para que venga la lluvia o para que germinen las semillas, ¿no? Que haya humedad para que germinen las semillas. El bosque es importante porque ahí vive el Mishonte, el dueño del monte, el dueño de las semillas.
el Señor Divino Rostro, la Minte, la Dueña del Agua, la Sirena, la Virgen de Guadalupe. Nuestro Padre, Señor de San Diego, nuestro Padre, Señor Santa Cruz del Mayo. Es fundamental conocer, valorar y escuchar con mucho detenimiento lo que para la gente es el bosque, es el agua. No hay una naturaleza como tampoco hay una cultura. Hay multiplicidad de culturas que nos llevan a entender una multiplicidad de naturaleza. En estos municipios de la Sierra de las Cruces y Monte Alto, que algunos conocen como el bosque de agua, pues la lengua que se sigue manteniendo con plena vigencia es la lengua otomí. La importancia aquí de los otomíes pues, es básica porque los otomíes fueron desplazados del Valle de México, entonces se vinieron a refugiar aquí y donde había agua, pues allí se asentaron y se dedicaban al bosque. Nuestros antepasados no concretamos un lugar, sino que nosotros, nuestra carga de energía, nuestros rituales, lo hacíamos en los cerros. O sea, nosotros no fuimos en un templo. Para los pueblos otomíes del bosque de agua, los dueños del agua y los dueños de la tierra se cansan, necesitan permanentemente renovarse. Y la renovación es un concepto muy poderoso en el mundo otomí. Pues no solo el otomí, sino todas las culturas encuentran en los cerros magia. El territorio es un cuerpo, y es un cuerpo donde se produce el agua, donde se regenera el viento, donde se recrean las semillas y donde se guardan los mantenimientos de los seres humanos, de los animales, de los muertos y de los dioses. Te habla justamente de la regeneración continua del agua. Todo se hace para que llueva. Las comunidades y sus habitantes siempre han convivido con la naturaleza y por eso es esa defensa del territorio, es esa defensa del agua, es defensa de lo que ellos se sienten parte. En esta región tenemos diferentes especies de pinos, o también llamados ocotes, tenemos oyamel, diversas especies de encinos, ailes, madroños, así como pastizales y milpas. Estos forman los principales ecosistemas del bosque de agua, acompañados por muchas más especies de otros árboles, arbustos, hierbas, helechos, pastos, musgos, líquenes, hongos y toda la fauna. Un bosque no es una plantación de árboles, sino son árboles que tienen mucho tiempo ahí, establecieron ya relaciones entre ellos y buena parte de esas relaciones las hacen a través de los hongos, de las micorrizas de los hongos. Una gran variedad de hongos que son pues más de 50 variedades. Tenemos unas 20 que son comestibles que nosotros conocemos. Aquí se da varios, por ejemplo las pancitas, las patas de pájaro, las trompetas, tejamanileros, cachupines, negritos. El hongo que se llama enchilada, la rosera, el hongo de oyamel. Uno de los hongos principales en la comunidad es el hongo azul, Lactarios índigo, en el cual ya es un estandarte de la comunidad de Santa María. Los hongos, por ejemplo, la comunidad, aparte de que lo aprovecha con fines comestibles, también medicinales. Que le duele uno el estómago, hervir un tecito que se llama afiate, uno que se llama gordolobo, otro, bueno, hay variedades de hierbitas. Tenemos una gran diversidad de especies, de mamíferos,
de plantas, muchas especies de aves, muchas especies de reptiles. Nosotros lo juntamos cuando subimos el cerro, buscamos hongos para comer o cualquiera, vamos a ir a buscar unas leñas, a cargar la leña y hacer tortilla. Hay blanco, hay amarillo, hay rojo. Nos sembramos frijoles también, chícharos, frijoles. Maíz, haba, papa, lo que se dé, lo que podemos sembrar se da. Se trabajaba raspando el maguey, se cortaba las penquitas, hacía un tipo como horno, se cocía el maguey y se tallaba la penquita, salía el ishque, que allí lo ocupábamos para varias cosas. ¿No tuvo algún novio cuando era joven de que le escribió algo ahí en un maguey? No, no. Yo lo vi, pero yo nunca escribí en los magueyes. La cuestión de los cultivos más industriales es la cuestión de los fertilizantes que ya esos van y contaminan el medio ambiente, el agua. En algunas regiones del Bosque de Agua, en la zona sur, hacia Morelos, tenemos plantaciones muy grandes de nopal, que es una planta muy benévola, tiene muchos beneficios, el mercado es muy grande, pero muchas veces no nos damos cuenta que su producción abusa del uso de agroquímicos. Entonces esto obviamente que tiene un impacto en la biodiversidad local, pero también en la contaminación del agua a diferentes niveles. Aquí prácticamente no usamos nutrientes, usamos la lamita, es la lamita, la basura del árbol, o sea, la hoja, y lo que es la tierra de monte, así, que es lo que desechamos, que podría decir que son cultivos que son ecológicos. Hemos visto que ha cambiado mucho esta dieta cotidiana de la tierra. La gente ha incorporado muchos alimentos ultraprocesados y con eso se han ido dejando muchas de las actividades que implican un tiempo de elaboración de los alimentos mayor y que implican además toda una dinámica familiar y social que ya no se puede realizar con esta forma actual de vida. Si todo lo que comemos se adquiere en un centro como un supermercado y viene empaquetado, realmente perdemos mucho de esta relación con lo que la naturaleza provee. Lo que han enfrentado más recientemente los productores es que el agua que utilizan tiene una gran cantidad de metales pesados y de otros componentes que evitan que puedan ser catalogados como alimentos sanos e inocuos. Y pues eso le quita la forma de vida. Las personas se han resistido a ese cambio porque la urbanización está encima, pero si el agua es lo que ya no tiene la calidad necesaria, es muy difícil que se sostenga en el tiempo. En la medida que asumimos que las montañas están vacías y que por lo tanto pueden ser utilizadas, el extractivismo inmobiliario lo que genera básicamente es una política del metro cuadrado que ha avanzado lentamente en los últimos 100 años. Un lento, complejo pero incansable proyecto de gentrificación que después en los años 80s, 90s tuvo su boom con Santa Fe y posteriormente con Coajimalpa, Interlomas, Bosque Real, La Herradura. Los conflictos asociados con la tenencia de la tierra no son solamente con ella. Es decir, aquí estamos hablando por los combates contra los recursos naturales no renovables, básicamente agua, bosque, madera, oxígeno.
Los problemas que tenemos en relación al medio ambiente son bastante delicados. Uno de ellos es la tala clandestina que tenemos en la parte alta y en la parte baja. El problema es la falta de empleo, la falta de educación. Hay mucha tala ilegal. La autoridad muchas veces no está presente o no tiene la fuerza o la voluntad suficiente para fiscalizar, para castigar estas prácticas que no se hacen de manera sustentable, lo que nos lleva a perder diferentes servicios ambientales. Y no solo eso, también se hacen malos manejos, cavando hoyos llamados tinas ciegas que provocan erosión y liberan dióxido de carbono, o plantar árboles con las especies no indicadas o en lugares donde nunca ha habido bosque de manera natural. Santa María se encuentra en el corredor biológico Ajusco-Chichinauqui. Es una comunidad privilegiada por estar justamente en esta zona. Sin embargo, uno de los problemas que pueden existir es el fraccionamiento de las tierras. Los ejidos, principalmente, o los ejidatarios o los comuneros, pues muchas veces van seccionando esto, y esto va permitiendo que lo poco que tiene Santa María en cuestiones de territorio se va alterando por esta dinámica poblacional, lo cual precisamente ha permitido que la biodiversidad, sobre todo la que tiene una dinámica de movimiento como las especies animales, tiendan a migrar de esta zona. Ahora es más difícil encontrar algunas especies. Desafortunadamente, los intereses políticos y los intereses económicos llevan a la creación muchas veces de estas obras innecesarias, y el interés que conlleva a la preservación, a la conservación, muchas veces queda a un lado. Una cantidad muy grande de comunidades en lo que se conoce como amerindia, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia, han conservado territorios desde hace siglos, gracias a una presencia sólida, sostenible, respetuosa del entorno, y que aparte está muy lejos de la lógica del capital. ¿Cuál es la lógica del capital? Seguir produciendo, aunque no haya necesidades humanas por cubrir. Entonces yo sí creo que es un tema educativo, pero también un tema de una sólida resistencia contra el capitalismo salvaje. Ese voraz pensamiento de extraer recursos, pues lo lleva a la extinción. O sea, el ser humano es el depredador número 1 del planeta. En consecuencia, tenemos que aprender a vivir en armonía con nuestro entorno y con nuestros ecosistemas. Promover una mejor educación en las escuelas, que conozcan mejor la belleza y la importancia de esta región. Creo que por ahí podemos hacer una diferencia. Hacer comunicación de la ciencia, hacer divulgación, hacer ciencia ciudadana, pues va a permitir preservar y conservar estos ecosistemas, y trabajar en conjunto con las comunidades es súper esencial. El desarrollo aquí es totalmente caótico. Entonces, parte de lo que se tiene que hacer es la planificación y el ordenamiento ecológico territorial por cuencas. Tenemos que revisar las áreas naturales protegidas, revisar la legislación, y todo de la mano de las comunidades dueñas y poseedoras del territorio. Trabajar al interior de los ejidos y las comunidades para generar lo que conocemos como capital social. Diferentes niveles de confianza, vinculación con otros actores y obviamente capacitación para que puedan entre ellos trabajar de manera sustentable sus territorios. Porque nadie mejor que la gente de los ejidos y las comunidades saben cómo hacer un uso sustentable de los recursos naturales en la región. Es que el ser humano quiere decidir qué le pertenece y no ve, digamos, la parte viceversa de que pues nosotros pertenecemos a los ecosistemas.